Bill, comenzamos a hablar de Manasés, quizás el peor rey de Judá la semana Sí, pasada. sí, Y vimos cómo Dios le castigó y cómo estaba comenzando a arrepentirse. Pero al leer la Biblia y también en la vida personal, hemos visto que algunos se arrepienten, pero no de corazón. mm, Quizás se arrepienten y un par de horas después ya están volviendo a lo mismo del cual se han arrepentido. ¿Cuál es la diferencia entre el verdadero arrepentimiento y el mal arrepentimiento, Bill? sí, buen punto. Lo vamos a ver, yo creo, en la vida de Manasés. Manasés hace el arrepentimiento que yo creo que todos tenemos que estar procurando hacer más y más en nuestras vidas. ¿Sabe? Manasés, el hombre que se había olvidado de Dios, él se arrepiente. Y me encanta esto de la Biblia, viendo la misericordia y la gracia de Dios. Dios, aunque Manasés se olvidó de él, Dios no se olvidó de Manasés. Mencionamos la semana pasada que Dios no se olvidó y le castigó, pero en esta semana vamos a ver que Dios no se olvidó y lo va a restaurar. Y lo que quiero notar en esta parte que vamos a leer es lo que Manasés hace, lo que Dios hace, pero después lo que Manasés hace después de todo esto, donde vemos, yo creo, el arrepentimiento más profundo y sincero en él. Gordon, si puedes leer Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos del 12 al 16, para sacar algunas aplicaciones para nosotros. Dice, cuando estaba en angustia, estamos hablando de Manasés, Manasés imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces, Manasés reconoció que el Señor era Dios. Después de esto, Manasés edificó la muralla exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle hasta la entrada de la puerta del pescado, y rodeó con ella el Ofel y la hizo muy alta. Entonces puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. También quitó los dioses extranjeros y el ídolo de la casa del Señor, así como todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Reparó el altar del Señor y sacrificó sobre él ofrendas de paz y ofrendas de gratitud, y ordenó a Judá que sirviera al Señor, Ok, Dios de Israel. quiero que notemos algunas cosas de Manasés. O Manasés en su angustia dice que él hace tres cosas. Que en el versículo 12, Gardner, ¿qué son las tres cosas? Y en la primera parte del 13, ¿qué son las tres cosas que hace Manasés? Imploró al Señor. Imploró, y para implorar al Señor, ¿qué tenía que ser Manasés? Tuvo que humillarse. Tuvo que humillarse de gran manera. Y dice, ¿y cuando él oró? Alguien como Manasés, que fue tan orgulloso, que hizo tantas malas cosas, aquí él está queriendo de Dios y necesitando de Dios y humillándose y pensar, Gordon, muchas veces cómo piensa el hombre. Ahora que estás en mala, ahora estás buscando de Dios. Ahora que te fue malo las cosas, ahora tú quieres estar buscando, ahora tú necesitas ayuda. Pero quiero que notemos la diferencia entre Manasés y entre el hombre y Dios. Manasés, la persona que estaba burlándose de Dios y haciendo idolatría, ahora está implorando de Dios, rogándole a Dios por ayuda, humillándose delante del Señor. Y nota qué dice Gardner de lo que Dios hace en el versículo 13. Bueno, Dios se conmovió, Dice, Dios se conmovió, Dios escuchó su súplica, tanto que hasta hizo ¿qué? que le trajo de nuevo a Jerusalén. Ustedes ven lo que Dios hace con Manasés, me fascina. Dios habló con Manasés anteriormente y Manasés no lo escuchó, pero ahora que Manasés habla con Dios, Dios está dispuesto a escucharle. Me encanta esta idea de la gracia de Dios. Pero ¿cómo sabemos que Manasés no simplemente estaba buscando ayuda y que Manasés en verdad se arrepintió? Bueno, Gardner, ¿qué vemos en los versículos después? Dice, después Manasés conoció que el Señor era Dios y nota todo lo que hace. En el versículo 14, él pasa mucho tiempo edificando la ciudad que a través de su pecado él estaba derribando, que él buscó ejércitos para fortificar la ciudad de Judá, porque anteriormente dice que esta era la ciudad
de Dios. El versículo 15, yo creo hubiera sido lo más difícil. ¿Qué él hace en el versículo 15? Y todos los dioses extranjeros, todos los ídolos. Que él puso en la casa de Dios. Ahora él tiene que ir y él tiene que sacar esas cosas. Y Gardner, él no simplemente como que lo sacó de la casa de Dios, pero lo mantenió en la casa de él. Él no lo puso en su aposento. ¿Qué dice en el fin del versículo 15? ¿Qué él hace con todos estos ídolos que él saca de la casa de Dios? Los arrojó fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad, ni está cerca de él. Y después en el versículo, él no simplemente quita malas cosas, sino también en el versículo 16, él hace un altar para el Señor. Él hace holocaustos de paz y también holocaustos de acción de gracia. Y después él trata como que de evangelizar y decir al mismo pueblo quien él se deseó hacer el mar, que sirvan al Señor. Vemos en Manasés lo que es arrepentimiento. Y yo creo que es esto. Es que en nuestra angustia, y estar angustiado no es algo malo, pero en nuestra angustia es reconocer quién Dios es y que la salvación solo se encuentra en Dios. Pero el arrepentimiento de Manasés se ve no antes de Dios salvarle, se ve en muchos sentidos después. Bueno, yo quiero hacer un punto aquí breve, antes de llegar a las otras cosas que quiero decir. Pero muchas veces, Garner, yo creo que nosotros hablamos y pensamos, no, yo me tengo que arrepentir y tengo que cambiar y tengo que hacer todo antes de llegar a los pies de Dios. Manasés no pudo hacer eso. Él estaba en un país alejano. Manasés se arrepintió, confesó su pecado, entre comillas, y Dios lo perdona. Y después vemos que el arrepentimiento fue real porque él hace los cambios. Tú no te puedes arreglar antes de Dios salvarte. Las cosas no funcionan así. Dios nos salva y yo creo que con eso podemos ver el arrepentimiento. Pero lo que Manasés hace, tenemos que aprender que si yo en verdad me arrepiento y llego a los pies de Dios, yo tengo que sacar aquellas cosas que me estaban alejando de Dios en primer lugar. Si hay ídolos o si hay relaciones, si hay un trabajo, si hay una persona, si hay una cosa que me gusta, una actividad que me gusta hacer, tú llenes el vacío, ustedes se conocen. Tenemos que estar dispuestos a remover esas cosas y no simplemente removerlo y mantenerlo cerca por si acaso quiero regresar a esas cosas, sino arrojarlos, sacarlo de nuestra vida. Tenemos que empezar a hacer altares en nuestras vidas para alabar al Señor, de ser sacrificios y de dar acción de gracias. Y en verdad yo creo que esta es la forma en la cual sabemos si nos hemos arrepentido verdaderamente o no. Si hemos hecho estos cambios y si le estamos diciendo a otras personas, que es que lo que Manasés hace al fin del versículo 16, de animar a las personas a servir al Señor. Y la semana que viene vamos a ver algunas consecuencias, aunque Manasés se arrepiente, pero algunas consecuencias que a veces suceden, pero buenas cosas que también pueden suceder. Entonces vengan para la semana que viene para notar esas cosas también. Pero sí, acuérdense de la gracia de Dios en dejando que Manasés se vaya arrepintiendo, lo mismo para nosotros. Muy bien, Bill, podemos aprender mucho de un hombre malísimo. Es que era malísimo. Yo estaba pensando, muchos reyes de Judá comenzaron bien y terminaron mal. Sí, Mejor comenzar mal y al menos terminar bien como en el caso de Manasés. pero mejor que los dos Sí, es que de seamos evitar el fieles mal. desde el principio hasta el fin, exactamente. Gracias, Bill, y gracias a todos los que nos han acompañado en el video. Gracias a usted por habernos acompañado.